Sean bienvenidos una vez más al canal. Continuamos con el estudio de circuitos eléctricos. En videos anteriores hemos resuelto circuitos donde tenemos resistencias en serie. Hemos resuelto circuitos donde tenemos resistencias en paralelo. Y también hemos resuelto circuitos donde están resistencias en paralelo y en serie, que son los llamados circuitos mixtos. Y en esta ocasión tenemos un problema relacionado con ese tema. Si no has visto los videos anteriores, te los voy a dejar por acá y te invito a que los veas para que puedas tener conocimiento y puedas entender este tipo de problemas. Para resolver circuitos no es un proceso mecánico, es algo donde tienes que aplicar conocimiento, tienes que tener entendimiento para que puedas realizar las cosas bien. Para resolver este ejercicio vamos a proceder de la siguiente manera. Nos indican que tenemos dos resistencias R1 y R2 que están conectadas en paralelo. Vamos a ir dibujando esas resistencias por acá. Aquí tenemos la resistencia R1 igual a 5 ohm, lo que nos indican acá. Y aquí vamos a tener una resistencia R2 igual a 10 ohm. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Por acá entraría la corriente, a este punto entra la corriente y por acá va a salir la corriente. Cuando por acá entra una corriente se distribuye de tal forma que una porción viene para acá y otra porción de corriente viene para acá. Donde entra esa corriente se le asigna el signo positivo y donde sale el signo negativo. Allí tenemos las dos resistencias en paralelo. Este grupo, a su vez, este grupo de resistencia, a su vez, está en serie con una tercera resistencia R3 de 15 ohm. Esa resistencia la podemos colocar acá. Aquí tenemos R3 igual a 15 ohm. Si todo el conjunto se conecta a una batería que proporciona una corriente de 6 amperios, vamos a dibujar esa batería por acá. Y aquí tendríamos prácticamente el circuito, dos resistencias en paralelo. Esta resistencia R3 está en serie con este conjunto de resistencias. Nos indican que aquí hay una corriente igual a 6 amperios que circula por todo el circuito. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular la diferencia de potencial del circuito. Vamos a calcular esta diferencia de potencial que no la conocemos. Prácticamente este sería el modelo gráfico en la resolución de este problema. Nuestro objetivo es hallar esta diferencia de potencial. Para poder hallar esa diferencia de potencial, entonces, lo primero que debemos hacer es asociar estas dos resistencias que están en paralelo para determinar una resistencia equivalente para ellas dos. Haciendo ese procedimiento, entonces escribimos 1 entre resistencia 1, 2, que es la resistencia 1 y la resistencia 2, va a ser igual a 1 dividido entre la resistencia 1 más 1 dividido entre la resistencia 2. De esta manera se halla una resistencia equivalente de dos resistencias que están asociadas en paralelo. 1 entre resistencia 1, 2 va a ser igual a 1 entre el valor de la resistencia 1, lo tenemos acá, es de 5 ohm, más 1 dividido entre la resistencia 2, que en este caso es de 10 ohm. Resolviendo esta suma de fracción, tenemos entonces 1 entre la resistencia 1, 2 va a ser igual, le colocamos acá, 1 fracción 5 más 1 fracción 10. Eso nos da un resultado de 3 sobre 10. 3 sobre 10. No se te debe olvidar que cuando llegas a esta parte debes invertir la igualdad en ambos lados. Nos quedaría entonces
R1,2 va a ser igual a 10 tercios de ohm. Y esta sería la resistencia equivalente de esta asociación que está en paralelo. Cuando llegamos a esa parte, entonces debemos redibujar el circuito. Para ello voy a borrar el enunciado acá. Vamos a borrar este enunciado para tener suficiente espacio en la pizarra para continuar con este problema. Redibujando el circuito nos quedaría la diferencia de potencial, que es lo que vamos a buscar. Nos quedaría una resistencia llamada R1,2, que es de 10 tercios de ohm. Acá nos quedaría la resistencia R3, que es de 15 ohm. Y así quedaría el circuito después de haber realizado este procedimiento. Como te darás cuenta, ahora tenemos dos resistencias en serie. Vamos a proceder ahora a dejar una sola resistencia. Si tenemos dos, vamos a dejar una sola resistencia y esa sería la resistencia equivalente, ya que si nosotros tenemos la resistencia equivalente, tenemos la intensidad de corriente total en todo el circuito, vamos a poder determinar esta diferencia de potencial. Resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1,2 más la resistencia R3. De esta manera se procede para poder hallar la resistencia equivalente de una asociación de resistencia que están en serie. Acá se me había olvidado colocarle el signo positivo, el signo negativo, que es la corriente que está saliendo por aquí y va entrando. Nuevamente por acá viene 6 amperios. Esos 6 amperios entran en esta resistencia, signo positivo, y salen signo negativo. Entraría por acá esa corriente, signo positivo, y saldría signo negativo por acá. Muy bien. Sustituimos los valores. Resistencia equivalente va a ser igual a resistencia 1,2. La tenemos acá, 10 tercios. 10 tercios de ohm sumado con la resistencia 3, que es de 15 ohm. Resistencia equivalente va a ser igual, realizando esa suma, entonces tenemos 10 tercios sumado con 15, va a ser igual, eso nos está dando 55 tercios. 55 tercios de ohm es la resistencia equivalente. Cuando llegas a este punto, nuevamente hacemos un dibujo de un circuito que va a tener la fuente, que es la diferencia de potencial que vamos a buscar. Vamos a tener una sola resistencia llamada resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente ya dijimos que era de 55 tercios de ohm. Por acá circula una corriente de 6 amperios. Ahora sí podemos borrar nuevamente por acá. Como ya tenemos una sola resistencia, que es la resistencia equivalente, ya conocemos la intensidad de corriente total en todo el circuito, podemos determinar esta diferencia de potencial aplicando ley de Ohm. Resistencia es igual a la tensión. En este caso vamos a escribir la tensión es la diferencia de potencial dividido entre intensidad de corriente. Esto que tenemos acá es ley de Ohm. Como vamos a buscar es la diferencia de potencial, la I la vamos a escribir multiplicando acá. Nos quedaría que la intensidad de corriente total multiplicado por la resistencia equivalente, colocarle acá la resistencia equivalente, va a ser igual a la diferencia de potencial. Invertimos
diferencia de potencial va a ser igual, sustituimos intensidad de corriente, 6 amperios. Esos 6 amperios va multiplicado por la resistencia equivalente, que son 55 tercios. 55 tercios de ohm. Y podemos concluir que la diferencia de potencial que nos están solicitando va a ser igual 6 multiplicado por 55 tercios va a ser igual a 110 voltios. 110 voltios. Y esta era la información que nos estaban solicitando. Hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.